Un saludo muy especial para todas las personas que siguen los contenidos de Cultura Radio y en especial esta serie de conversaciones que hemos llamado Diálogos para la Musa Sonámbula, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que llega a su versión número 35. Se está presentando a toda la comunidad de lectores del país, a todos los lectores de América Latina, al país literario de la lengua castellana, a toda esa fraternidad que se une en torno a la novela nacional, el centenario de Manuel Mejía Vallejo, el importante escritor, destacado cultor de distintos géneros, que desde su primera obra, La Tierra éramos nosotros, en 1945, hasta Los Invocados en 1997, supo construir y concebir una de las obras más difundidas en la lengua castellana y uno de los escritores más emblemáticos de la literatura nacional. Es por ello que en esta ocasión hemos invitado a su hija, a María José Vallejo. María José, encantados en que nos acompañen en la tarde de hoy. Mil gracias por aceptar este diálogo que te propone la Musa Sonámbula, y estamos festejando lo que es el lanzamiento del centenario de tu papá, que nació en 1923, hace exactamente 100 años. No hay mejor homenaje para un escritor que reeditar sus libros, que releer sus obras más importantes. Tú, como descendiente y portadora de ese estirpe de Vallejo, tienes una gran labor al frente de la fundación. Sí, es una gran labor que se ha realizado con mucho entusiasmo y con mucho placer realmente, porque cuando hay cosas que realmente valen la pena, se hacen con mucho gusto, a pesar de lo difícil que es, obviamente, pues nada, toda mucha brega, como decía mi abuelita. Lo importante de estos aniversarios, María José, es que se celebra obviamente la obra de un escritor, pero también es la ocasión propicia para generar nuevos lectores, para redescubrir una obra que se supo renovar en términos temáticos, estilísticos, una obra que desentrañó la esencia de la región, pero que al mismo tiempo exploró el mundo urbano, ¿no? Con aire de tango, que a juicio de muchos críticos es la primera novela urbana en Colombia. ¿Tú lo ves de esa manera, como la posibilidad de provocarles y de buscarles nuevos lectores a la obra de Manuel Mejía? Claro que sí, sobre todo porque esa es una obra que tiene mucha relevancia para cualquier lector y en cualquier época. Es el testimonio de una época, él era muy claro con eso, y por otro lado es también una visión muy avanzada sobre la sociedad que se estaba viviendo, en términos de crítica, en términos de espacios creados, en términos de visiones distintas y de cosas sobre las que no había conciencia. Entonces, pues como la mujer, como el medio ambiente, como muchas cosas que hay ahí que digamos que el siglo pasado no eran tan importantes ni tan relevantes, pero que para él siempre fueron parte esencial como de su forma de pensar y de ser, que obviamente eso se refleja en su obra. Entonces, que encontrar gente nueva que lo esté leyendo, de hecho estaba empezando a encontrar unos lectores con unas visiones hermosísimas, así como unas sorpresas, unos jovencitos. Son nuevas perspectivas, ¿no? Nuevas generaciones que llegan. Exacto. Al mundo de Manuel Mejía Vallejo. Sí, eso es muy emocionante, eso me parece muy emocionante, y de hecho ha sido como uno de los objetivos. Por un lado, pues obviamente recuperar a los lectores que ya se lo han descubierto, que ya lo conocían, y empezar a llevarle esta obra a los jóvenes, que es vital para la historia de nosotros, es vital para lo que somos, para entender lo que somos, lo que hemos sido como cultura. Entonces, pues este centenario me parece que es como el momento ideal, digamos, para eso, para que se vuelva a leer y a poner en la boca todas esas ideas y todos esos planteamientos que él hace en su obra. Pues hemos visto en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá como el Ministerio de Cultura, el Departamento de Antioquia, la Fundación Manuel Mejía Vallejo, pero también sellos editoriales como Seis Barral presentan un catálogo con la obra completa de Manuel Mejía Vallejo. ¿Desde cuándo se empezó a gestar este centenario? Mira, este centenario se empezó a gestar primero en 2021, después hubo una interrupción por unas situaciones complejas que hubo, y se volvió a retomar en 2022 a mediados del año.
ya para lo que está pasando, que es el año señalado, pues, y que es todo un año de celebraciones. Empiezan, oficialmente se suponía que empezaban el 23 de abril, pero en realidad empezaron desde el 5 de enero. Entonces, pues como todas esas cosas que se van a hacer y además desde muchos puntos de vista, porque él era, digamos que su oficio era el de escritor, pero tenía muchas pasiones y muchas cosas que pensaba y que sabía que eran fundamentales, pues como la pintura, por ejemplo. Él decía que a todos los escritores les deberían dar obligatoriamente una materia que fuera dibujo, y dibujo de la figura humana, porque ahí estaba la comprensión de las proporciones. Y no solo de la figura humana, sino que él decía, si usted logra dibujar algo, ¿cierto? Saber que si hay un objeto, por ejemplo esta mesa, ¿cierto? Lo que hay de la mesa no se está viendo, pero está ahí, ¿cierto? Puede ser un ejemplo muy sencillo, pero realmente eso sucede con la realidad, ¿cierto? Saber que ahí hay detrás unas cosas, pero que uno no las está viendo, pero de que desde allá sí se están viendo, como toda esa conciencia como sobre la espacialidad que da el dibujo, por ejemplo, era algo que él consideraba fundamental. La música, que también era pues fundamental en su vida y se refleja en su obra. De hecho, en su obra siempre hay una narración musical que se evidencia mucho en Aire de Tango. Es clarísimo porque Aire de Tango es una obra que suena, eso tiene sonido. Que suena y que se bebe. Sí, que se bebe además. Porque no tiene capítulos, sino 13 tragos. Sí, exacto. Se divide en 13 tragos de aguardiente. O sea, que es una media. Sí, eso es muy simpático, pero realmente sí es. Y además porque tiene como toda la coherencia, se está nombrando un mundo que se lo llevó el ensanche, como literalmente dice, que se estaba desapareciendo y que es un mundo el bajo mundo, ¿cierto? Entonces es un borracho, que es un guapo, que es como un malandro, un poco no un malandro, que empieza a contar la historia de esa Medellín, ¿cierto? Vista desde esa perspectiva del bajo mundo. Es una belleza como todo lo que pasa ahí. Uno encuentra en la obra de Manuel Mejía Vallejo, María José, primero un gran compromiso regional, el deseo de auscultar esa Antioquia rural, hacendataria, pero al mismo tiempo una gran capacidad de innovación desde el punto de vista estético, por la inserción de recursos lúdicos, que para ese momento yo creo que fueron muy rupturistas en la novela colombiana. ¿Tú crees que las nuevas generaciones de lectores encuentran empatía con la obra de Manuel Mejía Vallejo? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es, y me lo han demostrado, como te digo, pues como personas jóvenes con las que he estado hablando, porque digamos que hay ahora ya una distancia frente a esa Colombia como campesina de la que se querían alejar unas generaciones, una generación anterior a la mía, ¿cierto? En la que no se quería saber del campo porque en cierta forma hay una vergüenza por lo campesino, pero en este momento ya hay una conciencia sobre la importancia de la tierra y de lo campesino que se evidencia, pues obviamente en la tierra éramos nosotros, que es esa Colombia antes de la violencia, de lo que se denominó violencia, y que pinta ese paisaje rural que se vivía aquí, con unos pequeños asentamientos que les decíamos ciudades, pero que en realidad eran pequeños asentamientos todavía muy pueblerinos, y que nombran esa Colombia ya prácticamente desaparecida porque el fenómeno que llega como violencia acá es, digamos, lo que incluso ahora seguimos viviendo, ya no con ese nombre, sino con otros nombres y con otros grupos y con otras cosas, pero digamos que eso es un testimonio muy claro de esa Colombia bucólica, que es muy bella y que, digamos, en los paisajes y eso sigue existiendo a pesar de que haya desaparecido en otras cosas, pues es de una vigencia impresionante. Y es algo que a mí particularmente, María José, me llama la atención en una novela como La Casa de las Dos Palmas. Ese proceso fundacional de Antioquia, de caminos, de la forma en que se abre, los senderos, toma distancia del retrato costumbrista de la literatura antioqueña, que uno podría creer que por la vinculación y el parentesco telúrico, él hace eco de una obra tan grande como la de Tomás Carrasquilla, pero vemos que en Aire de Tango, en La Tierra éramos nosotros y en otras novelas más,
hay precisamente una renovación de ese mundo bucólico y rural que tú muy bien explicas. Sí, mira, yo pienso que en todas, incluso en la Casa de las Dos Palmas, es una obra que es muy revolucionaria porque si bien se sitúa en el momento de la colonización antioqueña, que de alguna manera es toda esa colonización de América, porque con pequeñas diferencias es un fenómeno de colonización lo que se vive en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, sin duda. Entonces son cosas muy similares. Es una novela en la que se está evidenciando problemas sociales que aún vivimos, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, y todas esas cosas también que mueven, digamos, los asuntos sociales en los que, por ejemplo, Evangelina, que está casada con José Aníbal, que la maltrata, logra separarse, esto se va a la Roma, ¿cierto?, al Vaticano, logran la anulación del matrimonio y cuando ella se da cuenta de que sus hijos iban a ser bastardos, vuelve y se casa, ¿cierto? Entonces como todo ese cuestionamiento sobre la sociedad, sobre el papel de la mujer, una mujer que es completamente libre, que es Zoraida Vélez, también criticada y la maldicen, y la cosa de Fren Herreros, que empieza a crear un mundo distinto a partir de ese momento, que es como inicia la novela inclusive. Se empieza a hablar como de una mujer que es valiosa en sí mismo y que se le enfrenta al pueblo y a la sociedad, cosa que ahora estamos viviendo. O sea, gracias a esas mujeres que de alguna manera llevaron como toda la fuerza de una sociedad criticada, estamos viviendo también periodos de más liberación, digamos, frente a la posición de la mujer en la sociedad. Mi mamá en estos días le oí decir que mi papá era un feminista, ¿cierto? Ese espacio como de la mujer en su posibilidad, digamos, de tener los mismos derechos que el hombre, ¿cierto? Que a mí, digamos, me parece muy importante como el papel de la mujer. En un ambiente doméstico tan opresivo como el que se describe en algunas de las novelas. Sí, claro, clarísimo. Que es muy complicado, es muy bacano ahí ver esas posiciones de las mujeres contrastadas ahí, ¿cierto? Una que es sumisa, pero a la vez es la que lleva como todo el poder interno en la casa, ¿cierto? Pero que es completamente sumisa frente a su marido. La Zoraida, esta otra que te digo que es la que frente a mis hijos no pueden ser bastardos y se vuelve a casar con el maltratador, pues, o sea, pasan muchas cosas ahí que muestran, son como reflejos de lo que se está viviendo y de impulsos humanos y de cosas humanas muy profundas. María José, hay un fenómeno particularmente acentuado en ciertos exponentes de la literatura colombiana, y es que cuando la obra alcanza cierta repercusión, observamos un desprecio por la cultura popular. Lo popular se empieza a observar y a escribir y a detallar de manera peyorativa. Pero Manuel Mejía Vallejo fue un hombre siempre que, amistado con la cultura popular, apropiado de los sentires y las vivencias de las gentes humildes de Antioquia, a tal punto que no tuvo ningún rubor, ninguna vergüenza en cultivar géneros que un escritor que se ufane ser cosmopolita lo vería como algo menor. Escribir coplas, Sí. Escribir canciones, Claro. Escribir refranes. Entonces, ¿por qué esa profunda vocación de rescate de lo popular en la obra de Manuel Mejía Vallejo? Mira, el primero que todo se crió con eso. Y segundo, y yo pienso que con lo que uno se cría tiene un gran poder sobre lo que uno es, incluso si trata de negarlo, que no es el caso pues de él, pero incluso si trata de negarlo, siempre con lo que uno se cría va a tener una cosa muy fuerte sobre la personalidad de cada quien. Y por otro lado, él encontraba una gran sabiduría en lo popular, que de hecho la tiene. Y él, digamos, las coplas, él creció con eso y él se apropia de eso de una manera muy personal y solo para él. Digamos que él solo pensaba en hacer esas coplas y décimas, ¿cierto? Que son estructuras populares que nos vienen de herencia pues de España, y él empieza a hacerlas
por un ejercicio completamente personal. No era un ejercicio, era un ejercicio literario para él hacerlas, no para mostrarlas nunca ni nada, sino que él las hacía y él las decía y las escribía, pero para él mismo. A él lo descubre José Manuel Arango, Elkin Restrepo y Roberto Juarros, el gran poeta argentino, que vivió en Medellín. Que vivió en Medellín, vivió en Siluma, vivió en la casa de nosotros. ¿Ah, sí? Sí, él estuvo allá con Laura Cerrato, que también es una gran poeta argentina, su esposa, y ellos eran impresionados con eso, impresionados con la capacidad y con la rapidez con la que mi papá lograba, digamos, concretar una copla en un segundito, que Juarros es mucho más lento, una poesía mucho más lenta, de una belleza, poesía vertical se llama todo, lo es hermosísimo. Son 14 tomos, la obra. Y son muchos más tomos, lo que pasa es que se va a compilar en 14, son 11 novelas y lo otro se compila en esos 3 tomos, la obra literaria. La obra literaria ya publicada. Es lo que se está reeditando con Planeta en ese proyecto de 3 años. Tú que has observado y estudiado la obra de Manuel Mejía en retrospectiva, ¿es acertado afirmar de que a partir de la obtención del premio Rómulo Gallegos en 1989 se catapulta la lengua, tiene la posibilidad de salir del país y entrar en circuitos latinoamericanos? Yo pienso que eso sucede, pero no a partir de ese momento, sino desde antes, desde el 63, cuando él se gana el premio Nadal con El Día Señalado. Ese es un punto que es muy... Es un premio entregado en España. Es un premio entregado en España y que le abre, digamos, a Latinoamérica los ojos, o sea, hace que los ojos de esa Europa, que finalmente es como desde donde se ha manejado, digamos, la cultura y la validación de la cultura, se vuelquen hacia Latinoamérica, porque es el primer español en ganarse un premio en Europa, el primer no español. Y además, Alonso, Arenas tal vez, me acaba de ir el nombre, que era el presidente de la Real Academia de la Lengua Española, le dice a él que por esa novela entran 400 palabras nuevas al diccionario de la lengua. O sea, gracias a esa novela se acuñaron 400 vocablos en el diccionario de la lengua. Se acuñan o se actualizan, ¿sí? o cambian. Sí, las acepciones. Sí, acepciones o cosas que pensaban que no se usaban y se vuelven que eran consideradas palabras antiguas, pues que fuera de uso, o mejor dicho, son 400, unas entran al diccionario, otras se modifican, o sea, hay 400 modificaciones, alrededor de 400 más o menos, dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o sea, es una cosa impresionante, claro. Pues la autoridad del idioma. María José, se trata de reivindicar la obra literaria, pero también otras facetas de Manuel Mejía Vallejo. Fue un tallerista consagrado de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Sí. Y al mismo tiempo hemos sabido de que rechazó ofertas de gobiernos nacionales para aceptar, por ejemplo, la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia. Se negó a salir de su entrañable Medellín, Manuel Mejía Vallejo. ¿Por qué ese apego a Medellín? Mira, el apego a Medellín es el apego a un espacio y a una cultura. El apego a Medellín se da porque desde ahí, él en ese momento en el que le ofrecen ese cargo en la Biblioteca Nacional, él estaba realizando unos proyectos muy importantes para la cultura y para la expresión, y siempre era un gran defensor de la expresión y de la posibilidad de expresarse libremente. Yo al principio no entendí, yo dije, tampoco a mi papá, pues como que, pero este man ¿qué? Salga de Medellín. Pues como que váyase para allá y hacer peso. Cuando me enteré, yo dije, pero esto sí es como charro, ¿no? Pues como que... O sea, es cierto que rechazó la dirección de la Biblioteca Nacional. Sí, la rechaza. ¿Sí? La rechaza porque se queda en Medellín publicando y dando el espacio y defendiendo la necesidad y la capacidad de expresión en una cultura muy conservadora que quería seguir como unos cánones sí, completamente conservadores, en los que había que seguir ciertas reglas y había que ser de cierta manera. Y él, si bien era, pues, él era muy tranquilo, pero sí tenía unas posiciones muy fuertes y como muy claras frente a lo que había que hacer, se queda defendiendo sus espacios. Por ejemplo, él es la primera persona que publica a los nadaístas, porque había calidad ahí, a pesar de que él a veces decía como que cuando logren
algunos de ellos superar el escándalo van a ser grandes, grandes escritores. Algunos lograron superarlo, otros se quedan ahí, por eso pues no vale la pena, ¿cierto? Lo importante es que es la necesidad y la capacidad y la posibilidad de expresarse, de poder uno hacer lo que hace, ¿cierto? De una manera como digna, digamos, y que tenga un papel dentro de lo que somos, porque cuando se niega lo que somos y cuando se empiezan a vetar esas posibilidades, empieza también la cultura y las posibilidades de expansión intelectual, cognitiva, cerebral, emocional a ser mutiladas, y eso es muy grave porque eso empieza a traer unos problemas muy, muy graves socialmente. Porque se vuelven rayes, claro, o sea, se vuelven cosas muy graves psicológicamente. María José, los escritores suelen habitar un mundo en donde reina la insolidaridad y la pugnacidad, la competencia en muchos casos, pero hemos conocido que Manuel Mejía Vallejo fue un hombre muy solidario y muy generoso, que su prestigio lo aprovechó incluso para impulsar obras incipientes o nacientes en aquel entonces. ¿Conociste esa faceta del Manuel Mejía Vallejo que protegía, que amparaba, que apadrinaba a escritores nuevos? Siempre, eso siempre estuvo presente. Digamos, él muchas veces decía, como cuando lo invitaban a eventos o a conferencias o a cosas, decía, bueno, pues yo voy y yo le regalo la conferencia, pero páguele al escritor nuevo. O sea, siempre tenía esa cosa de esos espacios y buscaba espacios para publicar, para que fueran publicados tanto gente joven y gente nueva como la que estabas diciendo, como gente que ya era, digamos, que ya tenía su espacio, y gente que había que recuperar, talentos y obras que había que recuperar porque de alguna manera estaban en el olvido. Y de hecho, pues digamos, a mí me marca tanto eso, que es una de las cosas que hacen parte estructural del proyecto de la fundación, que está estructurada en dos ejes, que es como uno individual y otro social, en el que está la educación, recuperación de la memoria y las raíces culturales, proyección social y apoyo a proyectos, iniciativas y talento. Porque realmente, si vos ves ahí, si se logra, digamos, un proyecto cultural en el que esas cosas estén involucradas, vos empezás a lograr una sociedad más armónica. En tu infancia y en tu adolescencia tuviste el privilegio y la ocasión de ver a Manuel Mejía Vallejo recorriendo permanentemente los pueblos de Antioquia. Fue un hombre que nunca se divorció, nunca se distanció de sus orígenes, pero del mundo territorial que luego él ficcionaba en sus obras. Eso fue fundamental a la hora de escribir en las obras y las novelas de Manuel Mejía Vallejo, el contacto permanente con esos municipios, con esos pueblos, esos modismos, esas idiosincrasias antioqueñas. Eso hace parte fundacional, o sea, eso viene desde su infancia, siempre estuvo eso, y eso siempre se ve reflejado en su vida. Para él era muy importante, y era tan importante estar con el rey que fuera, literalmente, así como con Toba, por ejemplo, que era el amigo del que se sabía todos los tangos del mundo entero, en Jardín, que era el embolador del pueblo. Él tenía esa capacidad que es muy bella de ver a la gente por fuera de un interés social o económico, sino de ver a la persona en su valor intrínseco, en su valor real. Entonces eso mismo se ve reflejado pues en su obra, obviamente, y se ve en su humildad y en su queridura siempre para estar en donde quisiera que él estuviera. María José, lo he comentado con otras personas en la Feria Internacional del Libro, no es frecuente ver a herederos, a hijos de escritores con unas obras notables, en este caso el de Manuel Mejía Vallejo, reivindicando y esforzándose por promover la obra. Hemos visto cómo muchas obras quedan en la orfandad y se pierden y quedan bañadas por la bruma del olvido, porque precisamente los legatarios no asumen esa labor de defensa y promoción. Y a ti te vemos muy empoderada, defendiendo y promoviendo la obra de tu padre con mucha vehemencia. Lo que pasa es que realmente es una obra que es muy tentadora. Tanto su obra escrita como su legado, no escrito o sí escrito pero desconocido, o en otras áreas,
es una vida y una obra que es muy apasionante, porque es que está llena de contenidos asombrosos. O sea, son unas cosas de un tamaño y de una dimensión y de una profundidad que realmente le dan a uno claves sobre lo que somos, sobre lo que uno es, sobre cosas fundamentales. Entonces eso ha hecho que incluso yo muchas veces siempre que he tratado como de salirme de eso, siempre vuelvo y siempre vuelvo y siempre vuelvo, porque es muy importante. Y pues obviamente no es la única importante, pero sí, sé que es una de las obras como fundamentales para entendernos lo que somos como cultura, y desde la obra de él se puede estudiar la historia del país y de toda esta región de América, desde lo precolombino hasta antes del narcotráfico. Además de la revisión de las obras, de los eventos públicos, ¿qué otras actividades están comprendidas en el centenario de Manuel Mejía Vallejo? Mira, ahora estamos como organizando pues como toda la reactivación pues como de todos estos proyectos por el legado de él, con sorpresas que ya después pues contaremos, porque no es pertinente en este momento contarlas, pero sí estamos desarrollando y gestando unos proyectos que van a ser muy interesantes para la sociedad y la cultura. Por estos días de feria hemos visto una puesta en escena en donde tú personificas a Manuel Mejía Vallejo, luces el mostacho característico de tu papá y vemos que te vinculas mucho con el personaje. Sí, pues es que esa es una vinculación que se da de una manera supernatural, porque él y yo somos muy parecidos. ¿No hay actuación? Pues básicamente no, o sea, realmente. Pero más allá de la similitud fisionómica que salta a la vista, ¿no? Casi creyéramos que vemos una invocación de Manuel Mejía Vallejo. Sí, yo creo que eso le habría encantado a él. ¿Sí? Creo que se habría reído mucho, sí. Creo que habría gozado, además que está gozando, porque como uno no sabe dónde está lo que ya no está aquí. Está aquí en los libros. Esos 21 gramos que se van, quién sabe para dónde. Entonces sí. Sobre todo, mira, eso empezó mamando gallo, como empiezan la mayoría de las cosas en mi vida. Pero empezó a tomar fuerza por la reacción que empezó a tener la gente, primero los amigos obviamente, y la gente desconocida al verme de bigote, ¿cierto? Porque eso hace como que un poco descuadra un poco a la gente como de las cosas habituales, y abre como la posibilidad de la risa y de la curiosidad, que siempre estuvieron presentes en su vida. Él siempre estaba escuchando de una manera muy atenta y muy curiosa la vida, y dónde estaban las cosas interesantes, y dónde podía reírse, y dónde podía haber algo que fuera más allá como de lo evidente. Entonces hacer eso, que es un gesto muy sencillo porque es ponerse un bigote sencillamente, abre una posibilidad de conexión con la gente que me parece que es muy interesante. Porque además él se cuestionaba, en Aire de Tango hay un cuestionamiento sobre el género, por ejemplo, que es asombroso. O sea, como por ejemplo, cuando hay una homosexualidad escondida, por ejemplo, surgen unos asuntos de violencia muy fuertes, y eso lo hemos vivido y se ha visto muchísimo, y eso se ve ahí reflejado, ¿cierto? O como ese personaje que es gay, que siempre como que dicen es como el suave, ¿cierto? Como llega y finalmente es el que les gana a todos. Entonces hay como un montón de cosas que se mueven ahí y que inconscientemente todos tenemos, que mueven un bigote sencillamente en una mujer, que me parece que es muy bacano porque se vuelve una excusa también para hablar de temas de los que no se hablaban. En este momento ya se están hablando más de esos temas, pero le da espacio a hablar de temas y a generar curiosidad y risa, que me parece que es vital para uno conectarse en la vida con alguien. En ese sentido, la obra de Manuel Mejía Vallejo reviste un carácter pionero, porque son problemas muy contemporáneos. Sí, impresionante. Es que te digo que cuando, pues como que uno empieza a leer esa obra, yo digo, este man, ¿en qué momento pensó eso? O sea, fue un visionario. Visionario total, un visionario asombroso. Pues es que esos temas no se tocaban y no se contemplaban y no se podían ni se querían tocar. O sea, eso era básicamente en la conciencia inexistentes.
inexistentes, o sea, como si no fueran. Y que son temas que como son impulsos humanos, son impulsos y ya, o sea, eso hay que dejarlo ahí y listo, o sea, son asuntos que son intrínsecos a la humanidad, o sea, eso está dentro de lo que somos. Entonces, pues, ¿para qué juzgar eso? ¿Para qué pretender que no existe sabiendo que eso lo único que hace es volverlo peor? María José, en alguna ocasión un gran amigo de tu papá, como lo fue Darío Ruiz Gómez, me decía que Manuel Mejía Vallejo era experto en hacerse el bobo, porque no le gustaba hacer gala de la erudición literaria, de la cultura. Por eso quizás algunas personas lo como un hombre más instintivo que cerebral, pero me decía Darío Ruiz que era un hombre profundamente culto, que nunca ostentó, nunca se ufanó, como lo suelen hacer muchos escritores, ¿no? de la cultura literaria. Sí, sí, a él no le interesaba realmente dar alarde de nada. Ni congraciarse con los escritores, le interesaba más. Sí, no, a él le interesaba eso, las cosas realmente las hacía era para él, ¿cierto? Incluso hay una época en la que piensan que se desaparece como que no había vuelto a producir y estaba en uno de sus momentos más productivos, porque se desaparece como del mundo, como digamos de estar contando lo que se está haciendo, no sé qué, él estaba produciendo de la figuración pública. De la figuración pública, exacto. Él estaba creando su obra y haciendo sus cosas. Trabajando en silencio. Y exigió mucho ese espacio y se lo hizo respetar, pues a tal punto que no firmó con la gente literaria más importante que ha habido en la lengua hispana, que es Carmen Balcells. Carmen le mandaba contratos, le rogaba que la dejara representar y él nunca quiso. ¿Y rechazó la vinculación a la agencia literaria de Carmen Balcells? Varias veces. Sí, pues eran amigos, pues, pero él nunca quiso porque a él lo tensionaba mucho ese compromiso de tener que entregar una cosa. Una obra anual o... Sí, exacto, a él no le gustaba eso, sino como él decía, no, eso me afectaría a mí, pues que lo haga otra gente está bien, pero a él no le interesaba eso, por ese compromiso de tener que escribir y el compromiso de una entrega, cuando él siempre decía como que un escritor tiene, o sea, la obra no puede ser el momento en el que ya es el deadline, como le decimos ahora, pues que es la hora de la entrega, sino en el momento en el que la obra ya estuviera lista para salir. O sea, se respetaba los tiempos de creación. Sí, los tiempos de creación y de maduración de una obra, claro. ¿Cierto? O sea, Alberto Aguirre decía que él no escribía, sino que corregía. Y en cierta forma es verdad, él sí corregía mucho. Que hay otros escritores que escriben de una, que también está muy bien, ¿cierto? O sea, porque son procesos que son distintos. Y por otro lado, también el compromiso social que empieza a exigir tener una gente, era algo que a él no le interesaba y que no le gustaba. O sea, a él le gustaba tener su intimidad y su privacidad, su vida privada la defendió mucho. María José, además de tu hermano y de tu mamá, Dora Luz Echevarría, ¿quiénes más están vinculados a la Fundación Manuel Mejía Vallejo? En este momento la Fundación está en una situación que es un poco compleja, porque yo en determinado momento, por cosas que creo que no vale la pena acá mencionar, caí muy enferma, entonces la Fundación entró en liquidación. Ahora estamos haciendo todos los procesos pues, para que salga de ahí, pero digamos que en este momento estamos como en el proceso de hacer este centenario para que vuelva a tener la fuerza y ya dejarle la fundación, pues, porque ya me dedico a los proyectos míos, como estábamos mencionando el otro día, a partir de un sueño que tuve, dije, no, tengo que dedicarme como a los proyectos míos y ya entregar esta fundación que tiene todas las posibilidades del mundo, pues, como a la gente. Entonces, digamos que hay una vinculación emocional pero los que más estamos ahí, pues sí somos mi mamá, mi hermano y yo, y Vale, digamos, y Ade con la reedición de la obra, ¿cierto? La fundación está al tanto de derechos de autor, de la concesión de derechos. Los herederos, sí. Los herederos que ya se le dejará un porcentaje como de las cosas a la fundación para que ya siga su camino fuertemente. María José, tenemos el pálpito de que este será el primero de muchos centenarios en torno a la obra de Manuel Mejía Vallejo. Ay, genial, esperemos que así sea porque esto da muchas claves, Mil gracias por aceptar el diálogo con Cultura Radio y esperamos que dentro de muy poco estés aquí de nuevo contándonos las nuevas actividades
de promoción y divulgación de la obra de Manuel Mejía Vallejo. Genial, mil gracias por la invitación, buenísimo. Que el 2023 sea el año para leer todas las novelas, todos los libros de cuentos y de poesías de Manuel Mejía Vallejo. Muchas gracias por estar con nosotros.